fingí no saber nada mientras mi marido preparaba secretamente los papeles del divorcio para poder volver con su ex. A sus espaldas, transferí y vendí silenciosamente todos mis bienes, dejándole sin un centavo y sin salida. El aire en el restaurante de Tribeca se sentía más frío de lo habitual. El aire acondicionado estaba a los mismos 72 grados de siempre, pero Sara sintió un escalofrío recorrer la piel desnuda de sus brazos. Era una premonición gélida que nada tenía que ver con la temperatura. Al otro lado de la enorme mesa de roble, su marido Mark prestaba mucha más atención a la brillante pantalla de su teléfono móvil que a su plato de bistec añejo. La ligera sonrisa que asomaba por las comisuras de sus labios definitivamente no era para Sara. Esa sonrisa era para otro mundo, uno escondido detrás del cristal del dispositivo en sus manos. Sara dejó el tenedor con cuidado, tratando de no hacer ruido que pudiera interrumpir el tranquilo placer de su marido. Durante los últimos 6 meses, esta escena se había convertido en su realidad diaria. Mark llegaba a casa de su bufete de abogados corporativos, dejaba su maletín de cuero, se duchaba y luego se aferraba a su teléfono como si fuera un sistema de soporte vital. Sus conversaciones se habían vuelto cortas y puramente logísticas, reduciéndose a preguntas sobre si había comido o cuál era su agenda para el día siguiente. «Cariño, ¿cómo fue la reunión de la fusión hoy?», preguntó Sara. Su voz sonó un poco más frágil de lo que le hubiera gustado. Solo quería romper el muro invisible que había crecido entre ellos. Mark levantó la vista y tardó un segundo en enfocar sus ojos en ella. Parecía un hombre que acababa de regresar de un viaje lejano. «Fue bien». «Como siempre», respondió secamente. Antes de que su pulgar pudiera reanudar su ágil danza por la pantalla, Sara respiró hondo. Era una mujer que había construido su propio éxito desde cero. Su casa de moda, Sara, ahora tenía 3 boutiques en Manhattan, y su cartera de acciones, que ella misma manejaba meticulosamente, se había convertido en una fuente de riqueza que superaba con creces el salario de socio de Mark. Estaba acostumbrada a analizar problemas, encontrar soluciones y actuar con decisión. Pero en su propio matrimonio, se sentía completamente impotente. Sabía que algo andaba mal, pero seguía esperando que fuera solo una fase temporal, un fugaz ataque de aburrimiento que pronto pasaría. Esa noche, sus esperanzas se hicieron añicos. Después de esa cena silenciosa, Mark no fue directamente a su oficina en casa como de costumbre. Siguió a Sara hasta la sala de estar y se sentó en el sofá frente a ella, colocando su teléfono boca abajo sobre la mesa de café. Ese simple gesto se sintió tan formal, tan pesado, que el estómago de Sara se encogió. «Sara, necesito decirte algo», comenzó Mark. Su voz era plana, desprovista de emoción, como la de un médico a punto de dar un mal diagnóstico. Sara solo asintió. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Juntó las manos, que de repente se habían vuelto frías y húmedas. «Creo que nuestro matrimonio ha terminado», continuó Mark. Sus ojos miraban fijamente a la pared detrás de Sara, evitando su mirada. «He pensado esto largo y tendido. Divorciémonos». La palabra divorcio flotó en el aire, afilada y letal. El mundo de Sara pareció detenerse. El tic-tac del reloj de pie, normalmente un ruido de fondo reconfortante, ahora sonaba como los golpes de un martillo gigante. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Un nudo se había formado en su garganta. Mark tomó el silencio de su esposa como una señal de resignación. Continuó su explicación en el mismo tono frío. «Tú no tienes la culpa de nada, Sara. Has sido una buena esposa, pero ya no puedo mentirme a mí mismo. Sigo enamorado de Olivia». El nombre Olivia. El nombre de la exnovia con la que Mark había roto hace 8 años, mucho antes de conocer a Sara. Un nombre que Mark mencionaba ocasionalmente en historias nostálgicas. Un nombre que siempre hacía que Sara se sintiera como una suplente en la obra de otra persona. «Empecé a hablar con ella de nuevo en los últimos meses», confesó Mark sin una pizca de culpa, y nos dimos cuenta de que nunca debimos haber roto. «Quiero empezar de nuevo con ella». Sara finalmente encontró su voz, aunque solo un ronco susurro escapó de su garganta. «¿Empezar de nuevo?» «Sí», asintió Mark como si fuera lo más natural del mundo. «Para hacer eso, necesitamos resolver nuestros asuntos de la manera más rápida y justa posible.
simplemente dividamos los bienes por la mitad. Esa será la forma más rápida. Esta casa, los ahorros, las inversiones, es lo justo. No. Esa palabra fue una segunda bofetada, incluso más dolorosa que la propia petición de divorcio. ¿Justo? Esta casa fue pagada íntegramente con las bonificaciones anuales de su empresa. La gran mayoría de sus ahorros, y casi todas las cuentas de corretaje, fueron financiadas por las ganancias de sus boutiques y su propia habilidad para el comercio. El salario de Mark apenas cubría sus gastos diarios y los pagos del préstamo de su BMW. Pero a los ojos de Mark, todo era propiedad conyugal. Era el fruto de un esfuerzo del que ahora estaba dispuesto a reclamar la mitad para empezar una nueva vida con otra mujer. Sara no respondió. Solo miró a su marido, el hombre que había dormido a su lado durante 7 años, el hombre cuya carrera había apoyado, el hombre al que había amado de verdad. Este hombre ahora parecía un extraño negociando una fusión corporativa, no terminando un matrimonio. Esa noche, Sara no pudo dormir. A las 2 de la mañana, se levantó de la cama. Tenía sed. Caminó lentamente hacia la cocina para tomar un vaso de agua. Al pasar por la oficina de Mark, cuya puerta estaba ligeramente entreabierta, escuchó la voz de su marido. Ya no era plana ni fría. Estaba llena de risas y calidez. Solo un poco más, mi amor. Todo terminará pronto, decía Mark a alguien por teléfono. El proceso será rápido. Ya se lo he dicho. Hubo una breve pausa. Sara contuvo la respiración y pegó la oreja a la rendija de la puerta. ¿Cómo se lo tomó? Sorprendida, por supuesto, pero es débil. Siempre lo ha sido. La risa de Mark volvió. Ligera y despreocupada. No complicará las cosas. Sara está demasiado obsesionada conmigo. Firmará cualquier papel que le ponga delante. No te preocupes, mi amor. Toda su riqueza, nuestra riqueza, será el cimiento de nuestro nuevo palacio. Dejarás tu trabajo y viajaremos por el mundo tal como siempre soñamos. Nuestra riqueza, nuestro nuevo palacio. Las dos frases golpearon a Sara como un rayo. El dolor que le quemaba el corazón se convirtió en un frío glacial. Las lágrimas que habían amenazado con caer parecieron evaporarse en un instante. Se apartó lentamente de la puerta, con las manos tan fuertemente apretadas que sus nudillos se pusieron blancos. Regresó al dormitorio, pero no se acostó. Se paró frente al gran espejo de cuerpo entero en la esquina de la habitación. Miró su reflejo, una mujer con ojos hinchados y un rostro pálido. Una mujer a la que habían llamado débil, una mujer a la que habían tomado por tonta. Pero lo que vio en sus propios ojos ya no era debilidad. Lo que vio fue el parpadeo de una llama que apenas comenzaba a arder. Una llama fría, concentrada y letal. Su dolor se había transformado en algo más. Algo mucho más poderoso. Resolución. Mark estaba terriblemente equivocado. Esta batalla terminaría rápidamente, pero no de la manera que él imaginaba. Sara no complicaría las cosas en los tribunales porque no quedaría nada por lo que luchar. Reclamaría cada dólar, cada acción, cada ladrillo que había construido con su propio sudor y sangre. En el silencio de esa noche, Sara se hizo una promesa a sí misma. Mark podía tener su pasado, pero Sara recuperaría todo su futuro. A la mañana siguiente, el sol salió como de costumbre, pero el mundo de Sara había cambiado por completo. Cuando bajó a desayunar, Mark ya estaba en la mesa, sorbiendo café y hojeando las noticias en su tableta. Levantó la vista cuando Sara entró. Un destello de sorpresa cruzó su rostro al verla. Sara no parecía una mujer cuyo mundo acababa de derrumbarse. Ya se había duchado. Llevaba una inmaculada blusa de seda azul marino, su cabello recogido en un elegante moño brillante. No había rastro de lágrimas en su rostro, solo una calma casi antinatural. Buenos días, saludó Sara, con voz uniforme y tranquila. Tomó una tostada y le untó mermelada. Sus movimientos eran deliberados, sin prisas. Buenos días, respondió Mark, sintiéndose ligeramente incómodo. La observó, tratando de leer su expresión. ¿Estás bien?
Estaré bien, respondió Sara, mirando a Mark directamente a los ojos sin pestañear. Pensé en lo que dijiste ayer. Y tienes razón. No tiene sentido aferrarse a algo que está roto. Terminemos las cosas en paz. Mark pareció visiblemente aliviado. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Tal como había esperado, Sara era complaciente y no iba a causar un drama. Me alegro de que seas tan razonable, Sara. Me has quitado un peso de encima. Necesito algo de tiempo a solas hoy, continuó Sara, para calmarme y organizar mis pensamientos. Trabajaré desde mi oficina en casa. No te preocupes por mí. Claro, claro. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Mark en tono magnánimo, sintiéndose el hombre más sabio del mundo. Terminó su café, recogió su maletín y salió de la casa con paso ligero, convencido de que el mayor obstáculo había sido eliminado. En el momento en que el sonido del motor del coche de Mark se desvaneció por la calle, la máscara de calma de Sara cayó instantáneamente. No lloró, pero su mandíbula se apretó y sus ojos se llenaron de una fría determinación. En lugar de ir al dormitorio a llorar, caminó rápidamente a su oficina en casa. Esta habitación era su centro de mando, el lugar donde su negocio había nacido y crecido. Hoy, esta habitación se convertiría en el cuartel general de la operación más importante de su vida. Cerró la puerta con llave, algo que casi nunca hacía. Luego, abrió la caja fuerte escondida detrás de un cuadro de paisajes. Dentro no solo había joyas, sino también gruesos archivadores con documentos originales. Los extendió todos sobre su amplio escritorio. La escritura de la casa, el título del apartamento de antes de la guerra que heredó de sus padres, los contratos de arrendamiento de sus boutiques, los estados de cuenta de corretaje, los documentos de constitución de su empresa, Sara, y los registros financieros de los últimos 5 años. Encendió su portátil y abrió una hoja de cálculo. Sistemáticamente, comenzó a listar cada activo que poseían. Lo dividió en 3 columnas. Columna 1, exclusivamente mío. Esto incluía activos que poseía antes del matrimonio, como su apartamento en el Upper West Side y algunos lingotes de oro heredados de su abuela. Estos activos eran legalmente suyos, pero sabía que un abogado astuto contratado por Mark podría intentar impugnar su estado. Columna 2, fruto de mi trabajo. Esta era la columna más larga, la casa en la que vivían con la hipoteca pagada por sus bonificaciones anuales. La casa de playa en los Hamptons, comprada bajo el nombre de la empresa Sara, las 3 boutiques y todo su inventario. Las carteras de acciones y bonos que ahora valían decenas de millones de dólares. Todo ello generado a partir de los ingresos de su trabajo. Columna 3, propiedad conyugal. Sara casi se rió cuando vio esta columna. Contenía solo un elemento, una cuenta bancaria conjunta cuyo saldo fluctuaba con los gastos del hogar y 2 coches, su coche comprado en efectivo y el coche de Mark por el que aún estaba pagando los préstamos. Al ver la imagen desplegada en la pantalla, su ira se hizo aún más clara. La demanda de Mark de dividir todo 50/50 no era más que un robo a plena luz del día. La mano de Sara se dirigió a su teléfono. Sus dedos dudaron un momento sobre el número del abogado habitual de su empresa. No podía usarlo. Mark también lo conocía. Necesitaba a alguien nuevo, alguien inesperado, alguien con una reputación formidable. Recordó un nombre que una socia de negocios había mencionado de pasada, un abogado conocido como el lobo con piel de cordero por sus tácticas letales. A pesar de su apariencia amigable, encontró el nombre en un directorio en línea. El bufete de abogados Wolf & Associates. Sin dudarlo, marcó el número en la pantalla. Buenos días, Wolf & Associates, respondió una voz femenina profesional. Buenos días. Me gustaría hablar con Marcus Wolf. Es urgente, dijo Sara, con voz firme. Después de una breve espera, una voz tranquila y grave la saludó. Marcus Wolf al habla. Hola, mi nombre es Sara. Obtuve su información de contacto de un colega. Necesito una consulta privada lo antes posible. Se trata de un divorcio y protección de bienes. ¿Ya se ha presentado una petición?, preguntó Marcus, yendo directo al grano. No, respondió Sara rápidamente. Y quiero tener todo resuelto antes de que lo sea.
No quiero pelear una guerra en los tribunales. Quiero que la batalla termine antes de que mi oponente sepa que ha comenzado. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si Marcus estuviera evaluando a su posible cliente. Me gusta su enfoque, Sarah. ¿Puede venir a mi oficina hoy al mediodía? No, interrumpió Sarah. No quiero que me vean entrando en la oficina de un abogado. ¿Podríamos reunirnos en otro lugar? ¿En algún lugar discreto? Silencio de nuevo. Luego la voz de Marcus regresó, esta vez con una nota de respeto. De acuerdo. Hay una pequeña cafetería en West Village llamada The Daily Grain. Es tranquila allí. La veré al mediodía. Después de colgar, Sarah contactó inmediatamente a la segunda persona de su equipo, su asesora financiera y corredora, Rebecca. Rebecca era una mujer de mediana edad altamente pragmática que había gestionado fielmente una parte de la cartera de Sarah durante años. Rebecca, necesito tu ayuda, dijo Sarah sin preámbulos. Me estoy divorciando de Mark. Hubo una pausa. Lo siento mucho, Sarah. ¿Cómo puedo ayudar?, respondió Rebecca, su tono profesional pero comprensivo. Necesito liquidar algunas acciones lo más rápido posible, pero gradualmente para no desplomar el precio ni llamar la atención. Y necesito abrir una nueva cuenta de corretaje y una nueva cuenta bancaria en una institución diferente, completamente independiente de mis cuentas actuales. Todo debe hacerse con la más estricta confidencialidad. Entendido, dijo Rebecca. Envíame primero la lista de valores que quieres vender. Prepararé todos los trámites necesarios para las nuevas cuentas. Podemos usar un sistema completamente digital para que no se envíen correos ni extractos a tu domicilio. Gracias, Rebecca. Te debo una. No te preocupes. Solo piénsalo como una importante reasignación de cartera, dijo Rebecca, tratando de aligerar el ambiente. Después de terminar la llamada, Sarah se sintió un poco más segura. Los engranajes ya estaban girando. Ahora era el momento de dar el primer paso real, el paso para comenzar el proceso de recuperar su vida. Abrió el sitio web de su banco e inició sesión en la cuenta conjunta. El saldo era de alrededor de $40,000. La mayor parte de ese dinero se había depositado automáticamente hace 3 días como pago de dividendos de una de sus participaciones bursátiles. Mark claramente no sabía ni le importaba el origen de los fondos. Solo sabía que el dinero estaba allí. Sarah abrió el menú de transferencias e introdujo el número de cuenta de su empresa, Sarah. En el campo de la cantidad, escribió $30,000. En el campo de la nota, escribió pago a proveedores por telas para la colección de otoño. Era una razón perfectamente lógica que podía ser respaldada en cualquier momento por una factura prepreparada. Su dedo se cernió sobre el botón de confirmar. Su corazón latía rápido. Este era el punto de no retorno. Este era el primer acto de mover activamente los bienes. Un ligero temblor de miedo la recorrió, pero fue seguido por una ola aún mayor de fuerza. Hizo clic en el botón. Transferencia exitosa. Cerró la computadora portátil, volvió a guardar todos los papeles en la caja fuerte y la cerró con llave. Salió de la oficina. Esa misma mañana, la calma había regresado a su rostro. Fue a la cocina, se preparó un té de manzanilla y se sentó junto a la ventana, mirando el jardín. Cuando Mark regresó a casa esa noche, encontró a Sarah leyendo un libro en la sala de estar. ¿Te sientes un poco más tranquila?, preguntó. Sí, respondió Sarah suavemente, cerrando su libro. Estoy lista para comenzar el proceso cuando quieras. Mark sonrió con suficiencia. No tenía idea de que el proceso real ya había comenzado esa misma mañana y que él, definitivamente, no estaba invitado. Durante las siguientes semanas, Sarah vivió una doble vida con la precisión de una actriz experimentada. En la superficie, era la esposa herida pero resistente. Se encorvaba ligeramente, rara vez sonreía y su mirada a menudo parecía perdida en la tristeza. La actuación fue muy convincente, especialmente para Mark, cuyo ego estaba demasiado inflado para ver más allá de lo que quería ver. ¿Qué tipo de papeleo necesitamos normalmente?, preguntó Sarah una noche mientras cenaban en un silencio incómodo, picoteando su comida como si hubiera perdido el apetito.
No entiendo nada de esto. Mark, sintiéndose superior y con el control de la situación, explicó con paciencia fingida. No es tan complicado. Mi abogado preparará todo. Lo más importante son nuestras identificaciones y el certificado de matrimonio. Luego, habrá un acuerdo de liquidación. Todo lo que tendrás que hacer es firmar. Cuanto más cooperes, más rápido terminará esto y ambos podremos empezar nuestras nuevas vidas. Empezar nuestras nuevas vidas, repitió Sara en voz baja como un doloroso susurro para sí misma. Por dentro, se burló. Por supuesto, Mark quería terminar las cosas rápidamente. Cuanto más rápido terminara, menos tiempo tendría Sara para buscar asesoramiento legal o pensar en formas de interrumpir sus planes. Solo quiero terminar esto en paz, añadió Sara, mirando a Mark con lágrimas especialmente invocadas en los ojos. No quiero pelear. Claro, no habrá guerra. Mark palmeó el dorso de la mano de Sara, un gesto reconfortante que le resultó profundamente insultante. Me aseguraré de que todo salga bien. Pero detrás de esta máscara de sumisión, Sara actuaba en silencio, rápidamente y en concierto. La reunión con Marcus Wolfen de Daily Grain se había convertido en su punto de inflexión decisivo. Marcus, un hombre de unos 50 años con una apariencia paternal y gafas de montura fina, no se parecía en nada a un lobo. Habló suavemente y escuchó atentamente mientras Sara contaba su historia sin interrupción. La situación es clara, Sara, dijo Marcus cuando ella terminó. El factor clave es el tiempo. Mientras no se haya presentado oficialmente una petición de divorcio ante el tribunal, los bienes a su nombre le pertenecen legalmente, y usted es libre de disponer de ellos, incluyendo venderlos o transferir la propiedad. No estamos haciendo nada criminal, aclaró. Simplemente estamos llevando a cabo una redistribución de sus bienes personales. Su plan era simple pero brillante. Primero, se centraron en los activos que eran más fáciles de liquidar y menos directamente vinculados al nombre de Mark, los valores. Al día siguiente, Sara iba en coche a una de sus boutiques. Por el altavoz del teléfono, hablaba con su asesora, Rebecca. Su voz sonaba profesional y tranquila, desmintiendo un latido un poco más rápido de lo habitual. Rebecca, empecemos con las acciones de la empresa tecnológica. Vende el 50% de las participaciones en Dino, instruyó Sara. Sí, ejecutaré la venta gradualmente durante 3 días para obtener el mejor precio. Los fondos irán directamente a la nueva cuenta de corretaje, que ya está configurada, informó Rebecca. Bien. ¿Y los bonos del tesoro? Eso es más sencillo. La liquidación tarda de 2 a 3 días hábiles. Si quieres, puedo iniciar el proceso hoy. Inícialo, dijo Sara con firmeza. Mientras se detenía en un semáforo en rojo, un coche de policía se detuvo justo a su lado. El oficial de dentro miró en su dirección. El corazón de Sara dio un vuelco. Un miedo inexplicable la invadió. Se sintió como una criminal, a pesar de que simplemente estaba protegiendo lo que era suyo. Respiró hondo y se obligó a calmarse. La luz se puso verde y siguió conduciendo lentamente, dejando atrás el coche patrulla. El momento le recordó los riesgos que estaba asumiendo y la importancia de mantener la compostura. En casa, tenía que estar constantemente en guardia. Mark, cada vez más absorto en sus planes con Olivia, prestaba poca atención a los detalles. Pero hubo momentos que le quitaron el aliento a Sara. Una noche, Mark llegó temprano a casa y encontró una pila de correo en la mesa de la consola de la entrada. Lo cogió y empezó a revisarlo. Sara, ¿llegó el extracto de tu tarjeta de crédito este mes?, preguntó distraídamente mientras abría un sobre con su propia factura. El corazón de Sara se heló por un segundo. Había cambiado todo a extractos digitales hacía un mes. Oh, sí, hice que todos los extractos se enviaran por correo electrónico. Es más conveniente y ahorra papel, respondió tranquilamente desde la cocina, trayéndole un vaso de agua. Ah, ya veo, murmuró Mark, su atención ya desviada hacia su propio correo. En otra ocasión, Mark preguntó, estaba mirando la cuenta conjunta y el saldo es notablemente más bajo. ¿En qué lo gastaste? Sara tenía una respuesta preparada. Lo usé como pago inicial para la seda italiana para la nueva colección de vestidos de novia.
Procesé la transferencia como un gasto comercial, por lo que no se incluirá en el cálculo de nuestros bienes conyugales. No te preocupes. Le mostró un correo electrónico de confirmación de pedido falso que había preparado en su teléfono. La explicación que implicaba necesidades comerciales sonaba muy plausible. Mark, que no sabía nada sobre las complejidades del negocio de Sarah, simplemente asintió y no hizo más preguntas. Cada pequeña mentira exitosa, cada transferencia secreta que se realizó sin problemas, aumentó su confianza. Se volvió más hábil para cubrir sus huellas. Usó una VPN segura cada vez que accedía a sus cuentas secretas. Se comunicaba con Marcus y Rebecca a través de aplicaciones de mensajería cifradas. Se había convertido en un fantasma en su propio sistema financiero. Una noche, Sarah se sentó en su oficina mucho después de que Mark se hubiera dormido. En la pantalla de su portátil había una hoja de cálculo titulada Proyecto Independencia. Contenía una lista de todos los activos que había asegurado. Acababa de recibir confirmación de Rebecca de que el importe total de la venta de las acciones se había transferido con éxito a su nueva cuenta oculta. Con fría satisfacción, movió el cursor a la línea que decía Valores DINOP y escribió completado en la columna de estado. Miró la palabra por un momento. Cada completado que escribía era un paso lejos de un pasado doloroso y un paso hacia un futuro que ella controlaba. Cerró el portátil. La máscara se sentía pesada, pero el peso que se había quitado de los hombros se sentía mucho más ligero. Seguiría interpretando el papel de la esposa sumisa hasta que cayera el telón final. Y cuando llegara ese momento, estaría lista para hacer una reverencia por su mayor actuación en solitario. Después de asegurar los activos líquidos, Sarah sabía que la siguiente tarea sería mucho más compleja y peligrosa. Era hora de pasar a la riqueza tangible, a los edificios que no podían moverse con un clic de botón, los bienes raíces. Sus ojos se posaron en el objetivo más importante de esta categoría, la lujosa casa de playa de los Hamptons, donde a menudo pasaban los fines de semana. La casa había sido comprada hace 3 años, no por un individuo, sino como un activo de su empresa, Sarah. Este hecho era tanto una vulnerabilidad como la clave de su plan. Vender la casa requería el máximo cuidado. Esto ya no era una transacción digital silenciosa. Implicaba notarios, documentos oficiales y compradores reales. Aquí, el papel de Marcus se volvió crucial. Esta vez se reunieron en un bullicioso restaurante familiar durante el almuerzo. En medio del bullicio del establecimiento, Marcus expuso el plan en voz baja. Realizaremos una venta legítima, explicó. Sarah venderá la casa. El comprador será una nueva entidad que hemos creado, Geraisen Equity Group LLC. Sobre el papel, esta LLC será propiedad exclusiva de su madre. Sarah asintió, comprendiendo la dirección de sus pensamientos. Entonces, el dinero simplemente se mueve de la cuenta de mi empresa a una entidad controlada por mi madre. Exactamente. Formalmente, el dinero se retira de los activos de Sarah. Así no podrá ser reclamado como parte del valor de la empresa en un acuerdo de divorcio. Pero en realidad, permanece bajo su control total a través de su madre. Estableceremos el precio de venta ligeramente por debajo del valor de mercado para crear una razón convincente para una transacción rápida, detalló Marcus. El proceso comenzó. Marcus rápidamente se encargó del registro de Geraisen Equity Group. Mientras tanto, Sarah comenzó a preparar los documentos de venta en nombre de Sarah a través de su gerente de confianza, Arthur Jensen. Necesitaban actuar rápido. Cuanto más tiempo estuviera la casa en el mercado, mayor sería el riesgo de que la noticia llegara a oídos de Mark. El momento que Sarah más temía finalmente llegó un fin de semana. Mark se le acercó con un humor inusualmente alegre. Sarah, tengo una gran idea, dijo, usando un término cariñoso que no había usado en mucho tiempo. Vayamos a la casa de la playa la próxima semana. Llevaremos a Olivia para mostrarle todo. Llamémoslo una visita preliminar antes de que sea todo oficialmente nuestro. El estómago de Sarah se encogió. La petición no solo era desconsiderada, sino también muy peligrosa para su plan. Una negativa directa levantaría sospechas. Mark, respondió Sarah, tratando de sonar cansada. No quiero ir allí ahora mismo. Hay demasiados recuerdos.
Hizo una pausa y añadió su excusa preparada. Además, la casa está actualmente en el mercado para un alquiler a largo plazo. Arthur se está encargando y me dijo que hay algunas partes serias que van a verla esta semana. Es mejor no estorbar. Si podemos generar ingresos por alquiler, eso será bueno para los dos, ¿verdad? El cebo funcionó. Ante la perspectiva de dinero fácil, los ojos de Mark se iluminaron. Oh, excelente idea. Realmente tienes un don para ganar dinero. La elogió, ajeno a la ironía de sus propias palabras. Muy bien, déjaselo a Arthur. Dile que pida el alquiler más alto posible. Sí. Luego dividiremos las ganancias, respondió Sara con una leve sonrisa. Pero Mark era impulsivo. 3 días después, decidió ir solo a los Hamptons sin decírselo a Sara. Inventó una excusa de que quería comprobar el estado de la casa antes de alquilarla, pero su verdadera intención era tomar algunas fotos para presumir ante Olivia. En el momento en que el coche de Mark entró en el camino de entrada de la propiedad, el corazón de Sara, a kilómetros de distancia, sintió que se detenía. Acababa de recibir un breve mensaje de texto de Arthur: está aquí. No te preocupes. La situación está bajo control. En la casa de la playa, Arthur Jensen, un hombre de mediana edad cuya lealtad a Sara era inquebrantable, interpretó su papel a la perfección. En realidad, estaba allí con una pareja joven, su sobrina y su marido, que fingían ser posibles inquilinos. Buenos días, saludó Arthur cortésmente mientras Mark entraba. Se presentó como el administrador de la propiedad, no solo el gerente de Sara. Soy el dueño de esta casa, anunció Mark con arrogancia, mirando alrededor de la sala de estar. Entiendo que mi esposa planea alquilarla. Así es. Estoy aquí con una pareja adinerada de ultramar que está muy interesada, respondió Arthur con suavidad, señalando a sus parientes, quienes asintieron cortésmente. Mark estaba complacido. Caminó por la casa, imaginándose a sí mismo y a Olivia junto a la piscina. Incluso habló con Arthur por un momento para darle instrucciones. Asegúrese de que el pago sea en dólares estadounidenses. Esta es una propiedad de lujo, después de todo, y también proporcione un informe. Necesito estar al tanto. Por supuesto, informaré a Sara, quien es la CEO de la empresa propietaria de esta propiedad, y ella le transmitirá la información, respondió Arthur cortésmente, enfatizando sutilmente una vez más quién era el propietario legal de la propiedad. Mark frunció el ceño ligeramente al escuchar esto, pero no le dio mucha importancia. Después de tomar algunas fotos, se fue. Tan pronto como el coche de Mark desapareció de la vista, Arthur llamó inmediatamente a Sara. Estuvo cerca, Sara, dijo Arthur, soltando un suspiro de alivio. Gracias, Arthur. No tienes idea de cuánto significa tu ayuda para mí, respondió Sara, con las manos aún temblando ligeramente mientras sostenía el teléfono. Este incidente sirvió de catalizador para acelerar todas sus acciones. El acuerdo de venta entre Sara y Geraisen Equity Group se firmó en la oficina de Marcus. Decenas de millones de dólares de la venta de la casa se transfirieron ese mismo día. El dinero estaba ahora seguro, en la cuenta de una entidad financiera que Mark no podía tocar. Esa noche, Sara miró fijamente por la ventana de su dormitorio. Había defendido con éxito otra fortaleza. Pero la victoria se sentía vacía. Estaba teniendo que desmantelar la estructura de su vida ladrillo a ladrillo solo para salvarla del hombre que se suponía que era su pareja. Cada paso adelante en su plan se sentía como un paso atrás de los hermosos recuerdos que alguna vez tuvieron. Pero sabía que no había vuelta atrás. Tenía que seguir desentrañando el enredo de su riqueza hasta que ni un solo hilo quedara atrapado en la codicia de Mark. Después de asegurar con éxito la casa, Sara se enfrentó a su mayor desafío: proteger la joya de la corona, su empresa, Sara. Este negocio no era solo una fuente de ingresos. Era la encarnación de su arduo trabajo, creatividad y años de autosacrificio. Dejar que Mark se llevara la mitad sería como renunciar a la mitad de su identidad. Vender no era una opción. No podía abandonar lo que había construido desde cero. La estrategia que ideó con Marcus era mucho más elegante y compleja. Iban a reestructurar la propiedad de la empresa basándose en un pagaré legalmente documentado. La base de esta jugada residía en un hecho plausible.
Hace 7 años, cuando Sara apenas abría su primera boutique, había recibido una ayuda financiera inicial de su madre, Eleanor. La cantidad no era enorme, pero era suficiente para alquilar el primer local y comprar el inventario inicial. El dinero se había considerado un regalo. Nunca hubo un acuerdo de pago. Ahora ese regalo tenía que convertirse en un préstamo. Marcus redactó meticulosamente un acuerdo de préstamo anticuado. El documento establecía que la madre de Sara le había prestado el capital inicial y que, si no se reembolsaba en efectivo en un plazo de 7 años, la deuda se saldaría con una participación del 75% en el capital de Sara. El documento fue elaborado para parecer auténtico. Este es un movimiento agresivo, Sara, advirtió Marcus por un canal cifrado. Pero legalmente, es difícil de impugnar, especialmente porque hay pruebas de una transferencia bancaria de hace mucho tiempo de su madre a usted. Podemos argumentar que fue un desembolso de préstamo. En los tribunales, será la palabra de su madre contra la de su marido. Y en asuntos de empresas familiares, los jueces tienden a confiar más en los documentos escritos. Sara estuvo de acuerdo. Preferiría correr el riesgo que servir los frutos de su trabajo en bandeja de plata. El siguiente paso fue conseguir la ayuda de su asociado más confiable, Arthur Jensen. Una tarde, Sara llamó a Arthur a su oficina en la boutique principal, cerró la puerta y le sirvió una taza de té al hombre que había estado con ella desde que su empresa era solo una pequeña y abarrotada habitación. Arthur, comenzó Sara en tono serio. Me estoy divorciando de mi marido. Arthur la miró con preocupación, pero no con sorpresa. Como alguien cercano a Sara, hacía tiempo que había intuido que no todo iba bien en la familia de su jefa. Son noticias tristes. Sea cual sea la decisión que tomes, te apoyaré. Gracias, dijo Sara sinceramente. Por eso necesito tu ayuda. Mark cree que tiene derecho a la mitad de esta empresa que tú y yo construimos desde cero. No puedo permitir que eso suceda. Esto no se trata solo de mí, Arthur. También se trata de tu futuro y del futuro de todos nuestros empleados que dependen de este negocio. Sara explicó la esencia de la transferencia de propiedad a su madre como una forma de saldar una deuda de larga data. No mencionó que el pagaré acababa de ser creado. Lo presentó como una antigua obligación que tenía que cumplir. La lealtad de Arthur no flaqueó. Entendido. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que prepares todos los resúmenes financieros internos, balances y estados de pérdidas y ganancias. Todo debe reflejar la existencia de una deuda impaga al benefactor original. Tenemos que hacer que todo el rastro documental parezca natural y consistente, instruyó Sara. Durante la semana siguiente, Sara y Arthur trabajaron horas extras, revisando viejos libros de contabilidad, insertando notas que confirmaban el historial del préstamo y preparando todos los documentos necesarios para una asamblea general de accionistas simulada. Solo Sara, como propietaria mayoritaria, y unos pocos empleados de confianza a nivel gerencial que tenían pequeñas acciones basadas en incentivos, asistirían a esta reunión. Todos eran leales a Sara y aprobarían cualquier cosa que ella propusiera. El día señalado, el procedimiento de transferencia de propiedad se llevó a cabo en la oficina de Marcus. Su madre, Eleanor, una jubilada de rostro amable con los mismos ojos astutos que su hija, firmó los papeles sin hacer preguntas innecesarias. Solo tomó la mano de Sara y le dijo, recupera lo que es tuyo, hija mía. Con el sello notarial y la firma en el acuerdo, el 75% de la propiedad de Sara se transfirió oficialmente a su madre. Sara seguiría siendo la CEO y tendría control total sobre las operaciones diarias. Pero en el papel, ya no era la propietaria mayoritaria. El valor intrínseco de la empresa estaba ahora fuera del alcance de Mark. Esa noche, después de que todo estuvo hecho, Sara estaba sola en la boutique insignia cerrada. Tocó los hermosos vestidos en los maniquíes, sintiendo la suavidad de las telas de alta calidad. Había salvado su reino, pero la sensación de victoria era agridulce. Se sentía como una general que tuvo que quemar sus propios campos para evitar que cayeran en manos enemigas. Había protegido su negocio renunciando al prestigioso título de propietaria. Fue un sacrificio doloroso pero necesario. Se miró en el gran espejo de la esquina. Su rostro parecía cansado, pero sus ojos ardían con una determinación inquebrantable. La batalla aún no había terminado,
pero su principal fortaleza ahora estaba firme e inexpugnable. Con el tiempo, la arrogante calma de Mark comenzó a desmoronarse lentamente. Olivia, que inicialmente había estado esperando pacientemente, se volvía cada vez más irritable. La imagen de una vida de lujo que Mark había prometido parecía cada vez más distante, y ella comenzó a desahogar su frustración en él. Han pasado casi 2 meses. ¿Cuándo va a terminar esto?, exigió Olivia por teléfono, su voz aguda. Estoy cansada de esperar en este pequeño apartamento. He estado mirando condominios en el Soho, pero los precios siguen subiendo. Paciencia un poco más, cariño, Mark intentó calmarla. Los engranajes de la justicia giran lentamente. Sara dijo que está reuniendo todos los registros financieros para un acuerdo justo. Está cooperando. ¿Cooperando? Una risa mordaz provino del otro lado de la línea. ¿Los está reuniendo o los está escondiendo? Eres demasiado blando, Mark. Necesitas tomar el control de la situación. Revisa todas sus cuentas, sus inversiones. Podría haber movido todo el dinero. Podríamos terminar empezando de cero con las manos vacías. Las palabras de Olivia hirieron el orgullo de Mark. Ser llamado blando era el mayor insulto para él. Impulsado por las dudas que Olivia había sembrado, decidió empezar a investigar. Como no quería parecer nervioso frente a Sara, actuó en secreto. Esa noche, mientras Sara se duchaba, Mark entró en su oficina, encendió su portátil. Adivinó su pin de inicio de sesión, la fecha de su boda, y lo desbloqueó con éxito. Luego intentó iniciar sesión en una de sus cuentas de corretaje conjuntas, que no había revisado en mucho tiempo. Introdujo el nombre de usuario y la contraseña que recordaba. Error. Lo intentó de nuevo, pero fue en vano. Apareció un mensaje en la pantalla, nombre de usuario o contraseña incorrectos. Intentó la opción de olvidar contraseña, esperando que el correo electrónico de confirmación se enviara a su bandeja de entrada, pero el sistema le informó que el correo electrónico se había enviado a la dirección principal registrada. Por lo que sabía, esa era la dirección de correo electrónico personal de Sara. Una mala sensación comenzó a invadirlo. Al día siguiente, llamó al servicio de atención al cliente de la empresa de corretaje. Después de un complejo proceso de verificación de identidad, finalmente pudo hablar con un agente. No puedo iniciar sesión en mi cuenta. El número de cuenta es... Se quejó Mark. Sí, un momento. Permítame comprobarlo, dijo el agente. Después de una breve pausa, volvió a hablar. Señor, según nuestros registros, la contraseña de esta cuenta fue cambiada hace 2 semanas por el titular principal de la cuenta, Sara. El corazón de Mark latió un poco más rápido. ¿Cambiado? ¿Por qué se cambió? No tenemos información sobre el motivo, señor. Como titular secundario de la cuenta, usted no tiene autoridad para cambiar los detalles de la cuenta ni solicitar un restablecimiento de contraseña. Tendrá que ponerse en contacto con el titular principal de la cuenta. Mark colgó el teléfono enfurecido. Esa noche, reunió valor y decidió hablar con Sara. Intentó usar un tono relajado, fingiendo preguntar de pasada. Sara, estaba intentando iniciar sesión en nuestra cuenta de corretaje el otro día, pero no pude. Parece que la contraseña ha cambiado. Sara, que estaba leyendo un libro en el sofá, levantó la vista. Su expresión era tranquila, sin el menor rastro de sorpresa. Había estado esperando esta pregunta. Oh, eso, respondió ella en tono seco. Mi asesora financiera se encargó de ello. En preparación para la división de bienes, se decidió que ella tendría acceso completo temporalmente para asegurar que ninguna de las partes realice operaciones unilaterales antes de una decisión judicial oficial. Me dijo que es un procedimiento estándar para proteger los bienes y asegurar que todo sea justo y transparente. La explicación fue brillante. Sara usó las palabras justo, transparente y proteger. Le devolvió a Mark las mismas palabras que él había usado para adormecerla en una falsa sensación de seguridad. La razón sonaba muy profesional, lógica e incluso parecía ser en el propio interés de Mark. Las sospechas de Mark disminuyeron un poco, pero no desaparecieron por completo. ¿Una asesora financiera? ¿Desde cuándo usas una asesora?
Desde que me pediste el divorcio, respondió Sara secamente, sus ojos volviendo al libro en sus manos. No entiendo la ley de divorcios ni las complejidades del mercado de valores. Necesitaba a alguien que pudiera asesorarme para no cometer un error que pudiera perjudicarme a mí o a ti. Esta respuesta silenció a Mark. La idea de que su débil e ignorante esposa buscara ayuda experta sonaba razonable, pero la semilla de la duda había sido plantada. Comenzó a notar pequeñas cosas. Sara terminaba las llamadas telefónicas apresuradamente cuando él entraba en la habitación. Ya no dejaba su portátil abierto. Parecía salir de casa con más frecuencia con el pretexto de reunirse con proveedores o revisar sus boutiques. Pero cuando regresaba, su rostro parecía cansado pero determinado. Ya no era una tristeza sumisa. Era actividad concentrada. Una noche, Mark se despertó y encontró el lado de la cama de Sara vacío. Buscó por la casa y encontró a Sara sentada en el balcón, simplemente mirando la oscuridad de la noche. No estaba llorando. Simplemente se sentaba allí en silencio con la espalda recta. Un aura de extraña fuerza la rodeaba. Un aura que asustó un poco a Mark. ¿Todavía estás despierta?, preguntó. Sara giró la cabeza. Sus ojos estaban claros a la luz de las lámparas del jardín. Solo salí a tomar un poco de aire. Tengo mucho en qué pensar. Esa noche, Mark volvió a la cama solo. Su ansiedad solo creció. Las quejas de Olivia seguían resonando en sus oídos, mezclándose con la imagen de una Sara cada vez más enigmática. Por primera vez, sintió que su plan, que creía perfecto, podría tener un defecto. Y el nombre de ese defecto era Sara. Intentó ahuyentar la sensación, asegurándose de que todo iba según lo previsto. Pero en el fondo, sabía que la calma antes de la tormenta había terminado, y las nubes oscuras comenzaban a acumularse en el horizonte. El tiempo parecía moverse cada vez más rápido. Cada momento acercaba a Sara a la meta que se había fijado. Mark ahora se comunicaba con más frecuencia con su abogado sobre la preparación de los documentos finales. Sara sabía que le quedaban solo unos días, una semana como máximo, antes de que la petición fuera presentada oficialmente en el tribunal, y todos los bienes conyugales serían legalmente congelados. Necesitaba completar el último paso. Su último objetivo era la cuenta bancaria conjunta, la cartera diaria de la familia, que hasta ahora había sido un símbolo de su unión financiera, pero solo en el papel. Comparado con las decenas de millones de dólares que había asegurado en inversiones y bienes raíces, la cantidad en esta cuenta era pequeña. Pero para Sara, retirar estos fondos tenía un significado profundo. Se trataba de cortar el último hilo que la conectaba a Mark, destruyendo el último vestigio monetario de su antigua vida. Esa noche, Sara esperó hasta bien pasada la medianoche. Los suaves ronquidos de Mark desde el dormitorio fueron la señal de que podía actuar. Se deslizó a su oficina. Mientras encendía la computadora, una tensión familiar la envolvió. Esta era probablemente la última vez que realizaría una operación tan secreta. Abrió el portal de banca en línea y miró la pantalla. El saldo de la cuenta conjunta era de unos $35,000. La mayor parte consistía en sus salarios del último mes, más el resto de otros depósitos misceláneos. Podría haberlo tomado todo. La tentación era fuerte. Un susurro silencioso la instó a dejar la cuenta a cero para infligirle todo el dolor de vuelta. Pero Sara sacudió la cabeza, ahuyentando el pensamiento. Su objetivo no era una venganza ciega, sino una justicia calculada. Su victoria tenía que ser limpia e impecable. Abrió el historial de transacciones y cuidadosamente hizo los cálculos. El salario de Mark del último mes era de unos $30,000. El resto de otros fondos que no podía reclamar directamente como propios era de unos $5,000. Total $35,000. Dejaría su salario en la cuenta. Solo tomaría la parte que podía probar claramente que provenía de sus propias transferencias y ganancias de boutique. Ya había movido la mayoría de sus ganancias de esta cuenta semanas atrás. Abrió el menú y transfirió los $5,000 restantes a su nueva cuenta personal. La transacción se realizó sin problemas en segundos. Cuando terminó, miró los $30,000 restantes.
Eso sería suficiente para Mark durante 1 o 2 meses. Esto no era un gesto de generosidad. Era un movimiento calculado. Al dejar una cantidad específica, privó a Mark de la capacidad de acusarla de robo directo o de dejarlo en la indigencia. Demostraba que no estaba impulsada por la codicia, sino por un cálculo frío. Cerró la computadora, abrumada por una enorme sensación de alivio, pero también por una tristeza inesperada. La puerta ahora estaba realmente cerrada. No más lazos financieros, no más horas, solo mío y suyo. Su guerra silenciosa había terminado. Ahora todo lo que quedaba era declarar la victoria. Al día siguiente, Sara comenzó a prepararse para el final. No empacó toda su vida. Eso parecería una señal de desesperación y podría levantar sospechas si Mark lo veía. En cambio, empacó una maleta de tamaño mediano. Dentro, colocó su ropa favorita, algunos objetos personales valiosos, su portátil, y lo más importante, una carpeta de documentos azul oscuro. Esta carpeta era su arsenal. Contenía extractos de su nueva cuenta bancaria que mostraban un saldo fabuloso, el acuerdo de venta notariado de la casa de la playa, documentos sobre la nueva estructura de propiedad de Sara con el nombre de su madre como propietaria mayoritaria. Y un breve resumen de su abogado sobre la legalidad de todas sus acciones. Perfectamente organizado, cada papel dentro de la carpeta era una bala lista para ser disparada. Durante los siguientes 2 días, mantuvo su rutina habitual, pero permaneció extremadamente concentrada. Esperó. Cada vez que Mark regresaba del trabajo, su corazón latía más rápido, preguntándose si este era el momento. Y el viernes por la noche, el momento llegó. Mark llegó a casa con un paso más ligero de lo habitual. Una sonrisa complaciente se dibujó en sus labios. En su mano, sostenía un maletín de cuero marrón de aspecto caro. No cenamos en casa esta noche, dijo Mark en tono engañosamente alegre. Quiero mostrarte algo. Considerémoslo una celebración del comienzo de nuestras nuevas vidas separadas. Sara miró el maletín en la mano de Mark, luego asintió lentamente. No necesitamos ir a ninguna parte. Hablemos aquí, respondió ella con una voz tranquila que ocultaba una tormenta. El amanecer del capítulo final de su vida con Mark estaba llegando. El escenario estaba listo, y Sara, la creadora y actriz principal, estaba lista para el final. Se sentaron uno frente al otro en la misma mesa de roble donde se hizo por primera vez la demanda de divorcio. Pero esta vez, la dinámica era diferente. Mark exhalaba un aura de victoria mientras una calma glacial emanaba de Sara. Mark colocó el maletín de cuero marrón sobre la mesa con un gesto teatral. Lista, Sara, comenzó, su tono condescendiente como si le hablara a una niña pequeña. Mi abogado es muy bueno. Todos los documentos son perfectos. El acuerdo de divorcio, la lista de bienes conyugales a dividir 50/50. Todo está aquí. Solo necesitamos firmarlos ante el notario mañana y presentarlos en el tribunal. Rápido, limpio y sin dramas. Empujó el maletín hacia Sara. Léelo primero, solo para asegurarte. He detallado todo. Esta casa, la casa de la playa, los ahorros, el valor de tu empresa. Estamos dividiendo todo de manera justa. Sara ni siquiera tocó el maletín. Lo dejó entre ellos, un monumento a la codicia de Mark. En cambio, tomó su propia carpeta azul, que descansaba en la silla adyacente. Con los mismos movimientos tranquilos, la colocó sobre la mesa. También preparé algunos documentos para que los veas, dijo Sara, con voz clara e inquebrantable. Mark soltó una carcajada, una risa llena de desprecio. ¿Qué documentos? ¿Una carta de tu asesora? No es necesario, Sara. Esto no es un asunto emocional. Es un asunto puramente legal. Sara ignoró la burla, abrió la carpeta azul y sacó la primera hoja. Era una impresión del banco en línea de ese mismo día. Aquí está nuestra cuenta conjunta, dijo Sara, deslizando el papel hacia Mark. El saldo es de $30,000. $15,000 para ti, $15,000 para mí. Justo, ¿no? El rostro de Mark cambió. Su sonrisa se desvaneció.
¿De qué estás hablando? Nuestros ahorros son millones. Sara sacó la segunda hoja, un extracto de su nueva cuenta con una larga fila de ceros al final. Estos son mis ahorros, no nuestros ahorros. Dinero de mi salario, las bonificaciones de mi empresa y mis ingresos de inversión. Todo se ha transferido aquí. Los ojos de Mark se abrieron con incredulidad. Tú. No puedes hacer eso. Sí, puedo, replicó Sara, sacando ahora la tercera hoja, el acuerdo de venta de la casa de playa de los Hamptons. Y en cuanto a la casa de la playa, llegas demasiado tarde. Esa casa no era un activo personal. Era un activo corporativo. Y como CEO de Sara en ese momento, decidí venderla el mes pasado para reponer la tesorería de la empresa. Aquí está el acuerdo de venta oficial. Mark le arrebató el papel de las manos. Vio el nombre de su empresa, Sara, como vendedora y un nombre desconocido, Horizon Equity Group LLC, como compradora. Sus manos comenzaron a temblar. Esto es imposible. Nunca di mi consentimiento. Tu consentimiento no era necesario. Fue una transacción corporativa, explicó Sara con paciencia mortal. Y el dinero de la venta fue a la cuenta de la LLC. Dinero que, por supuesto, no puede dividirse como nuestra propiedad conyugal. Mark respiraba con dificultad. Su rostro se puso rojo por una mezcla de ira y un miedo que se arrastraba lentamente. ¿La empresa? Al menos tengo derecho a la mitad de tu negocio. Lo construimos juntos, ¿no? Sara levantó una ceja. Sacó el documento final, el más letal, una copia de los estatutos modificados de Sara. Según este documento notariado, solo soy accionista minoritaria en mi propia empresa. El 75% del capital pertenece a mi madre como reembolso del capital inicial que pedí prestado cuando recién empezaba. Una deuda cuya fecha de vencimiento venció justo antes de que empezaras a hablar de divorcio. ¡Qué coincidencia, no! Mark se quedó mirando el documento. El nombre de su suegra, Eleanor, estaba claramente escrito como la propietaria principal. Sus piernas se sentían débiles. Todos sus planes, el palacio con Olivia, su futuro lujoso, todo se desmoronó ante sus ojos en menos de 5 minutos. Esto es fraude, gritó, golpeando el puño sobre la mesa. Esto es ilegal. Me robaste mi dinero. Te demandaré. ¿Te destruiré? Por primera vez, Sara sonrió. No una sonrisa cálida, sino una fría llena de triunfo. Se levantó de su silla. Adelante, demándame. Mi abogado estará encantado de verte en los tribunales. Pero primero, pregunta a tu abogado. Pregúntale si es ilegal que una esposa administre bienes registrados oficialmente a su nombre. ¿Es ilegal vender la propiedad de una empresa? ¿Es ilegal que alguien pague sus deudas? Sara hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. Dijiste que era débil. Te equivocaste. Mi verdadera debilidad fue dejar que me subestimaras durante tanto tiempo, creyendo durante tanto tiempo que el hombre que dormía a mi lado me deseaba el bien. Ahora he recuperado todo lo que es mío. Caminó hacia la puerta principal donde la esperaba su maleta. Construye tu nuevo palacio con Olivia, pero tendrás que poner la primera piedra tú mismo. Adiós, Mark. Con eso, Sara tomó el asa de su maleta, abrió la puerta y salió a la fría noche sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella fue como el golpe del mazo de un juez. Un sonido que anunciaba que el juicio había terminado y que se había dictado el veredicto. Mark se quedó solo en la gran casa, ahora vacía, rodeado de los restos de papel de sus planes destrozados. El silencio que Sara dejó tras de sí era más ensordecedor que sus gritos de hacía unos momentos. Durante varios minutos, Mark se quedó sentado, mirando los dos maletines sobre la mesa. Su maletín de cuero marrón, ahora completamente inútil, y la carpeta azul de Sara, que se había convertido en la lápida de su futuro. La realidad le golpeó con la fuerza de un tren de carga. Esto no era una pesadilla. Era real. Su primera reacción fue la negación mezclada con el pánico. Agarró su teléfono. Sus manos temblaban tanto que apenas podía marcar el número de su abogado.
Miller gritó tan pronto como la llamada se conectó. No hay tiempo para formalidades. Mi esposa me ha engañado. Movió todo el dinero, vendió la casa de la playa, firmó la empresa a nombre de su madre. Es fraude. Tenemos que demandarla. Tenemos que congelar todo. Al otro lado de la línea llegó el suspiro cansado del abogado. Cálmate, Mark. Explícame todo lentamente. ¿Cuándo ocurrieron estas transferencias? No lo sé. Probablemente en las últimas semanas. ¿Y nuestra petición de divorcio? ¿Ya se ha presentado oficialmente ante el secretario del tribunal?, preguntó el abogado, su tono agudo. No, tenía previsto llevar los papeles mañana. Un largo silencio siguió. Mark podía sentir una ominosa sensación de pavor espesándose en el aire. Miller, ¿sigues ahí, Mark? La voz del abogado era plana y seca. Tengo que decirte la cruda verdad. Si todas estas transacciones financieras y ventas tuvieron lugar antes de que nuestra petición se registrara oficialmente en el tribunal, y si estos activos estaban legalmente documentados a nombre de su esposa o de su empresa, entonces lo que hizo es casi con toda seguridad perfectamente legal. Legal, gimió Mark, incapaz de creer lo que oía. Es un robo. Se llama gestión proactiva de activos. Hasta que no haya una orden judicial o un interdicto, ella es libre de hacer lo que quiera con la propiedad que está legalmente a su nombre. Deberías haber presentado la demanda en el momento en que decidiste divorciarte. Le diste demasiado tiempo, según la ley. Ella no te robó. Simplemente te superó en inteligencia. El teléfono se le resbaló de la mano a Mark y cayó al suelo con un ruido sordo. Superado en inteligencia. La palabra resonó en su cabeza. Sara, a quien había considerado débil, sumisa y tonta, lo había jugado con tanta maestría. Su siguiente pensamiento fue en Olivia. Tenía que decírselo. Con las manos aún temblorosas, llamó a su amor. Hola, cariño. Entonces, ¿cuáles son las noticias? ¿Cuándo firmamos los papeles? La voz de Olivia era alegre y llena de esperanza. Olivia. Hay un problema, susurró Mark, su voz quebrada. El dinero, la casa, Sara se lo llevó todo. Todo se ha ido. Silencio, no de sorpresa, sino un silencio frío y muerto. ¿Qué quieres decir con que se ha ido?, preguntó Olivia, bajando varios tonos de voz. Lo transfirió todo, vendió la casa. La empresa está a nombre de su madre. Solo queda un poco en la cuenta de la casa y esta casa, que todavía tiene una gran hipoteca, explicó Mark. Una risa aguda y despectiva estalló al otro lado. ¿Se ha ido? ¿Dejaste que se lo llevara todo? ¿Eres un tonto? Tiré mi vida por tus promesas de lujo, y ahora me dices que todo se ha ido. No sabía que haría esto. Pensé que ella. Pensaste que era estúpida. Resulta que el tonto eras tú, lo interrumpió Olivia cruelmente. No voy a vivir en la pobreza. No voy a empezar de cero con un perdedor como tú. No me vuelvas a llamar. La llamada terminó. Clic. Así, sin más. El verdadero amor que había utilizado como razón para destruir su hogar resultó ser nada más que amor por una cuenta bancaria. Ahora estaba solo. Verdaderamente solo. El pánico dio paso a la desesperación total. Tenía que contactar a Sara. Tenía que rogar. Volvió a coger su teléfono y empezó a enviar mensajes uno tras otro. El primer mensaje estaba lleno de ira. Sara, te arrepentirás de esto. No dejaré que te salgas con la tuya. Sin respuesta. El segundo mensaje contenía amenazas. Contaré a todo el mundo la serpiente manipuladora que eres. Arruinaré tu reputación y tu negocio. Todavía silencio. El tercer mensaje comenzó a suavizarse. Un intento de negociación. Está bien. Está bien. Me equivoqué. Lo siento. Hablemos de esto. No hagas esto. Te daré lo que quieras. De nuevo, sin respuesta.
Finalmente, su máscara de arrogancia se hizo añicos por completo y se convirtió en una súplica patética. Sara, por favor no me dejes así. No tengo nada. Lo siento mucho. Por favor, respóndeme. Esperó una hora, con los ojos pegados a la pantalla del teléfono, esperando cualquier señal de vida. De repente, intentó enviar otro mensaje, pero algo extraño sucedió. El mensaje no se entregaba. Apareció una notificación de error. Intentó llamar. No hubo tono. Sara había bloqueado su número. Esa constatación fue el golpe final. No fueron gritos ni insultos lo que lo destruyó. Fue el silencio completo y total de Sara. Ese silencio fue su sentencia. Ya no se le consideraba digno ni siquiera de una respuesta. Mark se derrumbó en el sofá de la oscura sala de estar. La gran casa, una vez símbolo de su éxito, ahora se sentía como una fría tumba. Estaba rodeado de muebles caros y recuerdos vacíos. Los escombros de su codicia estaban esparcidos por todas partes, y él era el único habitante de las ruinas. Un año después, el año pasado, que alguna vez se había extendido ante ella como un enemigo lento y lleno de ansiedad, se había convertido ahora en un bálsamo curativo. Un año fue tiempo suficiente para destruir un mundo, y justo el tiempo suficiente para construir uno completamente nuevo. En un lujoso apartamento en un ático con una vista panorámica de las luces matutinas de Manhattan, Sara comenzó su día. El aire fresco de la ciudad que la recibió en el balcón traía el aroma de la energía urbana y los nuevos comienzos. Ya no vivía en la gran casa llena de amargos recuerdos. Había seguido adelante, no solo físicamente, sino espiritualmente. Su apariencia también había cambiado. Llevaba el cabello con un corte más corto y moderno que enmarcaba un rostro que ahora irradiaba confianza. Su guardarropa ya no eran vestidos sencillos, sino elegantes trajes de negocios y elegantes atuendos hechos a medida. Ya no era solo la dueña de una cadena de boutiques en Manhattan. Era una importante empresaria cuyo nombre comenzaba a resonar en el mundo de la moda internacional. Esa mañana, acababa de terminar una videoconferencia con su equipo. Sara, que había recomprado oficialmente a su madre, Eleanor, con sus propios ahorros, estaba en medio de una gran expansión. Se estaban preparando para abrir su primera tienda insignia fuera de Nueva York, en Chicago. Todas las preparaciones están en el cronograma, informó Arthur Jensen, con el rostro radiante en la pantalla. Los proveedores y transportistas están listos, y el equipo de diseño ha terminado el interior. Estamos justo a tiempo. Excelente, Arthur, dijo Sara con una sonrisa genuina. Gracias por tu arduo trabajo y los esfuerzos de todo el equipo. No podría hacerlo sin ustedes. Después de la llamada, Sara fue a su máquina de espresso y se preparó un café negro fuerte. Sorbiendo la bebida caliente, miró el horizonte. El divorcio en sí se había finalizado hace 6 meses. A través de su abogado desesperado, Mark había intentado lanzar contraataques. Acusó a Sara de fraude y malversación, pero el equipo legal de Marcus desvió fácilmente cada asalto. Se demostró que todas las transacciones de Sara se ejecutaron legalmente antes de que se presentara la petición y se referían a activos bajo su exclusivo control legal. Al final, Mark no recibió nada más que lo que Sara se había dignado a dejarle, la mitad de las patéticas migajas que quedaban en la cuenta de la casa y la única responsabilidad de la hipoteca de la casa que se vio obligado a vender. Sara a veces pensaba en él, pero ya no había dolor. Los recuerdos eran ahora como ver una vieja obra sobre otra persona. Se dio cuenta de que la traición de Mark no era un reflejo de sus defectos, sino de su propio carácter frágil. Había sido una prueba de fuego para su espíritu, forzándola a convertirse en la mujer poderosa que nunca imaginó que podría ser. Se sentía en paz, completa y, sobre todo, libre. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento estudio en un edificio antiguo, Mark arrastraba su nueva existencia. Se había visto obligado a vender la gran casa porque no podía pagar las cuotas de la hipoteca. Después de pagar al banco y otras deudas, casi no le quedaba nada. Ahora trabajaba en una pequeña empresa por un salario que era una fracción de su vida anterior. Esa noche, se sentó solo en su sofá gastado, su habitación iluminada solo por el resplandor de la pantalla de su teléfono móvil. Estaba navegando por las redes sociales,
Un viejo hábito, el hábito que había comenzado su caída y que ahora se había convertido en su tortura diaria. Su pulgar se detuvo en una publicación de una destacada revista de negocios. Era una foto de la ceremonia de los premios Emprendedor del Año. En el centro del escenario, vestida con un impresionante vestido color borgoña y sosteniendo una estatuilla de cristal, estaba una mujer con una sonrisa radiante. Esa mujer era Sara. Mark miró la foto durante mucho tiempo. La mujer de la foto parecía tan extraña, no por su corte de pelo o su vestido, sino por el aura de poder y felicidad que irradiaba de ella. Esta era la Sara que nunca había conocido, o más bien la Sara que nunca había querido ver. Y fue entonces cuando le llegó la epifanía final más dolorosa. Se dio cuenta de que lo que había tirado no era solo capital o bienes raíces. Había perdido a una mujer que tenía la mente para construir un reino, la fuerza para resistir las tormentas y la lealtad para permanecer a su lado. Todas esas cualidades que había confundido con debilidades, la paciencia, la decencia, la amabilidad de Sara eran, de hecho, los pilares de su fuerza. Había tirado un diamante, cegado por el brillo de un trozo de cristal barato llamado Olivia. Ah, Olivia. La última vez que Mark la había visto también fue en línea, posando afectuosamente con otro hombre, mayor y obviamente más rico. El ciclo continuó, y él era solo otra víctima de su propia estupidez. El remordimiento le quemaba las entrañas como ácido. No solo el arrepentimiento por la riqueza perdida, sino un dolor más profundo por su estupidez y arrogancia como hombre. Apagó su teléfono, y la oscuridad de la habitación pareció engullirlo por completo. El único activo que le quedaba era una amargura eterna. De vuelta en su lujoso apartamento, Sara dejó su taza de café. Miró su reflejo en la gran ventana panorámica. Detrás de ella estaba la elegante decoración de sus amplias habitaciones. Ante ella, la brillante ciudad se extendía, llena de promesas y oportunidades. Ya no miraba atrás. El pasado era una lección, no una prisión. Con una sonrisa ligera y segura, se apartó de la ventana, lista para enfrentar el nuevo día y lista para conquistar un nuevo mundo. El amanecer había llegado, y este amanecer era completamente suyo.